San Mateo, capítulo 3, versículo número 11. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Lo voy a leer otra vez. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan el Bautista dijo una expresión muy importante y muy buena. Él dijo: alguien más poderoso que yo viene tras mí. Y yo quisiera que en esta hora usted dejara en su corazón y en su mente esta expresión: alguien más poderoso que yo viene tras mí. Juan el Bautista siempre vivió en poder y reconoció que Jesucristo era más poderoso que él. Juan el Bautista nos da un ejemplo: cómo vivir en poder, cómo caminar en poder, cómo expresarnos en poder. Y yo creo firmemente que en este tiempo la iglesia, el cristiano, necesita vivir en el poder de Dios, porque el poder de Dios hace una grande diferencia entre el cristiano común, el cristiano religioso o el cristiano de la mucha gente. El poder de Dios hace la diferencia. Juan el Bautista es un ejemplo para nosotros, y nosotros podemos entender a través de la Sagrada Escritura que este Juan el Bautista recibió el poder de Dios desde niño, desde que estaba en el vientre de su mamá, según Lucas capítulo 1 y verso 15. El Señor Dios Todopoderoso le mostró a Elizabeth, su mamá, que iba a tener una criatura, porque Elizabeth era estéril, pero era una mujer consagrada, devota a Dios, y Dios le contestó. Y dice la Biblia que el Señor le dijo que iba a tener un hijo, y este hijo iba a ser lleno del Espíritu Santo desde que estuviera en su vientre. ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Cómo es posible que una criatura que se está desarrollando en el vientre de una mamá pudiera recibir esa virtud, ese poder o esa llenura antes de nacer, antes de venir a este mundo? Juan el Bautista fue visitado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo ungió estando todavía en el vientre de su mamá. Bendito sea el nombre del Señor. El cristiano de hoy debería de buscar la llenura, el poder del Espíritu Santo desde que nace de nuevo, porque Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer otra vez para que puedas ver y entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz. El reino de Dios consiste en poder. Y qué lindo sería que los cristianos que nacen de nuevo ahora pudieran buscar inmediatamente el poder de Dios. Esa es la voluntad del Señor.
Esa es la voluntad de Jesucristo, que los cristianos tengan el poder del Espíritu Santo desde que nacen. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Juan el Bautista nació, ya traía el poder. Cuando Juan el Bautista vino a este mundo, ya estaba gozando del poder de Dios. Pero había otra cosa importante en la vida de Juan el Bautista. Cuando él creció, el poder seguía con él. Cuando él empezó a crecer, a vivir en aquellas regiones, muy cerca del río Jordán, muy cerca de los desiertos, Juan estaba viviendo en el poder de Dios. En segundo lugar, vemos a través de la Escritura que cuando él comenzó su trabajo también consistía, o lo hacía, lo realizaba bajo el poder de Dios. Libro de Lucas capítulo 1, verso 16 y verso 17. Dice la Escritura que él era el hombre que iba a preparar el camino del Señor. Lucas 1, 16 y 17 dice de la siguiente manera: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Jesucristo con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, dice la palabra, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Su trabajo era delicado. Su trabajo era de grande responsabilidad. Su trabajo consistía en preparar el ambiente, preparar la doctrina con la doctrina, preparar el momento en que se iba a manifestar Jesucristo. Pero su trabajo lo hacía con poder. Libro de Lucas capítulo 3, verso número 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas capítulo 3, verso 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los montes torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne. Mire esto: y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces la gente le preguntaba: ¿qué haremos? Juan el Bautista tenía un trabajo muy especial, y dentro de su trabajo especial, él traía la palabra de Dios para toda la gente que le escuchaba. Y escuche bien esto: la palabra de Dios atraía multitudes. Hoy en día también la palabra de Dios es pan
para que las multitudes de gente coman de la palabra de Dios y sean atraídas al Señor Jesucristo. No necesitamos shows carnales, no necesitamos música mundana en nuestros altares, no necesitamos adornos diferentes en nuestros templos. Lo que necesitamos es la verdad de la palabra de Dios, tal y como la predicaba Juan el Bautista, y le decía a la gente la verdad, porque la verdad os libertará. Y lo que necesita la gente del mundo hoy es la verdad de la palabra de Dios. Que Dios les diga la verdad y cómo pueden ser solucionados sus problemas a través de la palabra bendita del Señor. Juan el Bautista era el preparador del camino del Señor Jesucristo, pero lo hacía con poder. Y todo aquel que tiene el poder de Dios no va a hablar charlatanerías. No va a hablar mentiras ni falsedades. No va a hablar engaños para engatusar a la gente. El que prepara las cosas del Señor en el poder del Espíritu Santo va a hablar la verdad a los corazones y a las almas que necesitan escuchar de la palabra de Dios para ser realmente salvas por el poder de la sangre bendita de Jesucristo. En tercer lugar, Juan el Bautista vivía en humildad con poder. Él vivía en humildad, pero con poder. Nunca hizo publicidad de su poder. Juan el Bautista vivió muy poco tiempo en el ministerio. No registra la Biblia que hizo milagros. No registra la Biblia que levantó muertos. No registra la Biblia que hizo aspavientos del poder que tenía, del poder del Espíritu Santo. Como hoy en día, muchos mentirosos y falsos profetas se están adjudicando a ellos una gloria personal que no les pertenece, porque toda la gloria es de Dios. Usan técnicas humanas, usan filosofías humanas, usan palabras muy extrañas y bonitas, y tratan la manera de llegar a la gente con algunas cosas para atraerlos. Y producen milagros, pero milagros preparados. Utilizan milagros preparados para que la gente se impresione. Para que la gente diga, este es el gran poder de Dios. Preparan a los individuos y les pagan algunos centavos para que se pongan de acuerdo con ellos. Y presentan a diferentes personas. Pero estos teleevangelistas que dan muestras de un gran poder para que la gente esté detrás de ellos, nunca han ido a orar a un hospital por los enfermos. Nunca salen a las calles, a las casas, y preguntan en las casas, ¿habrá algún enfermo entre ustedes para orar por ellos? Nunca han echado fuera demonios en el poder de Dios. Porque otros son sus propósitos, otros son sus planes. Juan el Bautista
no se ponía luces enfrente para demostrar que tenía un gran poder, aunque realmente el poder del Espíritu Santo estaba en él. Juan el Bautista vivía en humildad. Él dijo en Mateo 3:11, yo no soy digno de desatar la correa del zapato de Jesucristo. En otras palabras, como que él se inclinó en su alma, como que él se inclinó en su mente, diciendo, yo no soy digno de desatar la correa del zapato de Jesucristo. Otra cosa más, Mateo 3:4 dice que su vestido no era un vestido de lujo, no era un vestido traído de la púrpura y del lino fino, no era un vestido traído de otras naciones y adornado con perlas. Imagínese usted eso por un momento. No era un vestido traído de los palacios o regalado por algún rey. Por lo menos el rey Herodes le tenía mucha admiración a Juan el Bautista. ¿Por qué tenía Herodes admiración a Juan el Bautista? Por las palabras que decía. Porque todo aquel que vive en el poder del Espíritu Santo tiene sabiduría de Dios. Pero su vestido no era traído, no era regalado por Herodes. Jamás nunca Herodes dijo, le voy a enviar un vestido caro a mi amigo Juan el Bautista. No, la palabra de Dios dice en Mateo 3:4 que su vestido era de pelo de camello. Mateo 1:7-8 era vestido de pelo de camello. Era un vestido sencillo. Él mismo adaptó su vestido. Porque todo aquel que vive en el poder de Dios vive en humildad. Y es lo que necesitamos hoy. Necesitamos mansedumbre y humildad. Ojalá que muchos de mis amigos y hermanos predicadores escuchen esto. Si tú eres predicador y eres siervo de Dios, vive en humildad. Aunque realmente la humildad no se mira por el vestido, pero sí se nota por lo que dices o cómo vives. O qué es lo que haces, o cómo son tus actitudes. Juan el Bautista se presentaba en el río Jordán, pero se presentaba con una vestimenta humilde para bautizar a todas las personas que llegaban a él. Número 3, ahí dice la palabra del Señor que Juan el Bautista comía langosta y miel. Esa era su dieta. Esa era su comida diaria, langosta y miel. Lógicamente la miel trae mucha fuerza al cuerpo. La dulzura de la miel trae mucha fortaleza al cuerpo. Y probablemente esos chapulines que le dicen en México o en Guatemala, esas pequeñas langostas, tienen una proteína muy buena que ayuda al cuerpo a mantenerse fuerte. Y esa era la comida de Juan el Bautista, langosta y miel. Hay tantas personas que comen de lo mejor. Hay tantas personas que se sirven de lo mejor. El mejor pan, el mejor vino, la mejor bebida, las mejores carnes, las mejores legumbres, todo lo mejor de los granos. En la mañana el mejor de los desayunos
y en la tarde el mejor de las cenas, pero no tienen poder. Carecen del poder de Dios. Y aunque tengan de todo en la mesa, todo eso se va a la letrina. Pero el poder de Dios en uno es mejor que la comida y que la bebida. Juan el Bautista no le daba importancia a los manjares que muchos ricos y famosos tenían en aquel tiempo. Hoy en día no le demos importancia a esos manjares que tienen la gente pudiente allá en sus hogares o en sus mansiones. Nosotros tenemos por promesa una mansión más linda y más grande y más hermosa, que está preparada nada menos que por Jesucristo en los cielos de la gloria que Él ha preparado para todo aquel que le ama, que le teme y que le sigue y que vive en fe, creyendo que después de esta tierra hay otro planeta que se llama cielo que nos está esperando. Aleluya. Aunque nunca hayamos comido en la mesa de alguna persona importante, no importa, nosotros comeremos en la mesa del más importante, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Príncipe de Paz. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, nuestra esperanza no nos avergüenza. Aunque se burlen y se rían y se mofen de nosotros, no importa. Nuestra esperanza no nos avergüenza. Al contrario, esa esperanza que tenemos nos vuelve más fuertes en nuestra fe, sabiendo que después de partir de esta tierra, nos vamos en un viaje precioso hacia el seno de Abraham para esperar a Cristo que viene desde los cielos. Vivamos en poder. Vivamos bajo la llenura del Espíritu Santo, pero con humildad. Otra cosa más que nos dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 22 al verso 30. Hay una expresión maravillosa de Juan el Bautista. Juan capítulo 3, verso 22. Dice la palabra: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque ahí había muchas aguas y venían a él y eran bautizados. En otras palabras, Jesús tomó el río Jordán para bautizar con sus discípulos, pero Juan se movió de ahí junto a Salim, donde había muchas aguas, y también ahí bautizaba. En otras palabras, Jesús y Juan ejercieron el ministerio del bautismo en dos diferentes lugares al mismo tiempo, porque había mucha gente. Y mucha gente quería ser bautizada, anhelaba ser bautizada. Verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que es maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mire qué sabiduría. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aleluya. Verso 30 es importante. Dice: es necesario que Jesucristo crezca, pero que yo mengüe. Alabanza al Señor.
la gente siempre tiene discusiones y disputas. La gente siempre anda provocando a uno y provocando al otro, y así hay en muchas iglesias muchos provocadores. Primera de Corintios en sus primeros capítulos enseñan acerca de esos provocadores, porque en la iglesia de Corinto se levantaron 3 y 4 grupos. Y unos decían: yo soy de Juan, de Jesús. Otros decían: yo soy de Juan, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Pura provocación. Pura provocación hecha por los carnales. Y en estos textos que hemos leído, dice la Escritura muy claramente que Jesús llegó con sus discípulos a bautizar donde Juan bautizaba. ¿Pero qué hizo Juan? Juan dice, se movió a otro lado para seguir bautizando. En vez de pelear, en vez de decir yo vine primero, Juan el Bautista le dejó el lugar a Jesús, porque más adelante dijo: Jesús es el esposo y yo soy el amigo del esposo, y me gozo por lo que el esposo hace. Entonces, aquellos personajes empezaron a pelear con los discípulos de Juan y dijeron: oye, aquel que tú reconociste, aquel del que tú hablaste, está allá en el Jordán bautizando donde tú bautizabas. ¿No te afecta eso? Juan dijo: en absoluto me afecta, en nada me afecta, porque es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aleluya. Eso es humildad. Eso es una verdadera humildad. Hacerse a un ladito, porque tanto poder tenía Jesucristo como el poder que estaba viviendo en la vida de Juan. Pero Juan vivió en poder, pero su poder era un poder en humildad. Sea el nombre del Señor glorificado. En cuarto lugar, la palabra de Dios nos dice que Juan vivía en poder, pero el que vive en poder dice la verdad. Y Juan dijo la verdad en el poder de Dios. Juan dijo la verdad en el poder de Dios. Escuche bien esto. El que tiene el poder del Espíritu Santo no calla la verdad. El que cree que tiene el poder del Espíritu Santo, pero sus intereses son intereses mezquinos, intereses humanos, intereses materiales, intereses personales, de aumentar su fama, de aumentar su persona, nunca va a decir la verdad. Pero el que tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, siempre va a decir lo que Dios dice. Si usted lee el libro de Ezequiel, Ezequiel siempre dijo en todo lo que habló, en todas sus profecías y visiones, dijo: vino a mí palabra de Jehová y dijo: hijo de hombre, di a Faraón, di a Israel, di a Judea, di a mi pueblo. ¿Por qué? Porque Ezequiel, como muchos profetas, estaban llenos del poder del Espíritu de Dios. Ellos no cambiaron la verdad por nada del mundo. Ellos confrontaron a la gente. Ellos confrontaron las naciones, confrontaron los pueblos, confrontaron a los perversos, a los malignos, confrontaron a los reyes, a los príncipes de aquel tiempo. Los confrontaron porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo.
Ay de aquellos que dicen que están llenos del poder del Espíritu Santo y se relacionan con los políticos. Se relacionan con los malvados que están vendiendo drogas o que tienen laboratorios de drogas o que tienen millones de dólares escondidos en sus casas, en los bancos y en otras naciones o en algunas islas tienen sus montones de dinero ilegal. Y esos personajes que dicen hoy en día que están llenos del poder del Espíritu Santo, pero están recibiendo diezmos clandestinos. ¡Ay de ti! Porque estás en un camino de equivocación. Juan el Bautista genuinamente estaba lleno del poder del Espíritu Santo y decía la verdad. Vamos a verlo a través de las Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 6 y verso 18. Marcos capítulo 6 y verso número 18. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Como dije en un principio, Herodes le tenía mucho afecto a Juan y le tenía mucha admiración y lo respetaba. Pero Juan el Bautista le decía la verdad: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y siempre se lo repicaba y se lo decía. Por ser el rey Herodes, no le ocultó la verdad. Por ganarse alguna recompensa, pequeña o grande, de parte de Herodes, no le dijo una mentira halagándolo. Herodes bien hubiera podido mandarle oro, plata, dinero, vestidos y darle una casa lujosa en aquel tiempo. Y le hubiera dicho: te doy todo esto, Juan, pero apóyame en las reuniones grandes, en las reuniones sociales, en las reuniones políticas, en las conferencias de prensa que yo doy a todo el pueblo. Apóyame, porque yo te tengo en mucha estima y yo te puedo defender y yo te puedo ayudar, te puedo llenar de muchas cosas, pero apóyame tan solamente diciéndome que yo estoy bien. Porque a mí me gustó la mujer de mi hermano y la mujer de mi hermano me aceptó. Y no tuve más remedio que acercarme a ella y robarle y quitarle la mujer a mi hermano. Y ahora ella está conmigo en el palacio como una reina, está como una princesa. ¿Qué de malo es que yo tenga a la mujer de mi hermano? Pero Juan el Bautista, como vivía en poder del Espíritu Santo, él le dijo la verdad a un hombre necesitado. Porque Herodes era un hombre maligno. Este Herodes era un hombre asesino. Y este Herodes podía hacer cualquier cosa porque tenía poder en sus manos: matar o dar la vida, perdonar o meter a la cárcel. Y Juan le dijo la verdad, siempre le dijo la verdad. Juan no recibía sobornos. Juan no recibía sobornos. Juan le dijo la verdad. Hoy en día necesitamos predicadores que digan la verdad.
Si la gente se enoja por la verdad, es cosa de ellos. Si la gente se va del templo por la verdad, es cosa de ellos. Si la gente cae de la gracia de Dios porque alguien le dijo la verdad, es cosa de ellos. Temprano o tarde vendrán a juicio. Temprano o tarde Dios los va a traer a juicio. Es mejor encarar a la gente diciéndole lo que usted necesita, lo que usted debe de hacer a través de la Sagrada Escritura, lo que usted necesita vivir a través de la palabra de Dios. Si lo decimos en verdad, es porque Dios está con nosotros y Dios habla a través de nuestra boca. ¡Qué error! ¡Qué duro! ¡Qué difícil se convierte el ambiente y la vida de la gente cuando les decimos mentiras! O nada más los estamos entreteniendo, pero sus almas están vagando en el pecado. ¡Líbrenos, Dios! Utilizar la palabra para decir cosas halagüeñas a la gente, solamente por la que la gente no se nos vaya, o porque la gente no se nos duerma, o porque la gente se enoje o se sienta mal. No. Cuando decimos la verdad de la palabra de Dios, es para edificación de las personas. La verdad edifica. La verdad de Dios trae libertad. La verdad de Dios trae perdón. La verdad de Dios es amorosa, porque el Señor dice la verdad con amor. Aleluya. Lo que usted, hermano y hermana, necesita escuchar es la verdad de la palabra de Dios, tal y como Juan el Bautista lo hizo. Él le dijo la verdad a Herodes, y al final de todo le costó la vida. Pero no importa, no importó. Él siempre vivió en poder, dijo la verdad en el poder de Dios y confrontó a Herodes, al gran Herodes, lo confrontó con la palabra de verdad. Aleluya. En otras palabras, en el poder del Espíritu Santo, Herodes quería darle una pauta de disciplina a Herodes, porque Herodes era un inmoral. Él vivía con la mujer de su hermano. Pero Juan le dijo: no te es correcto, no es bueno, no es lícito que hayas tomado la mujer de tu hermano. Hoy en día Dios nos quiere decir la verdad, porque la verdadera verdad nos liberta. Aleluya, rompe cadenas, rompe lazos que nos están amarrando. Sea el nombre del Señor glorificado. Hermano y hermana, tú necesitas vivir en el poder de Dios, caminar en el poder de Dios y estar moviéndote en el poder de Dios. Si no lo tienes, búscalo de todo corazón. El poder de Dios está dispuesto en este tiempo para todo aquel que cree, para todo aquel que es hijo de Dios, para todo aquel que es miembro de una iglesia, para todo aquel que lee la Biblia. El poder de Dios está disponible para que vivas, camines y te muevas en el poder de Dios, tal y como Juan el Bautista lo hizo. Pónganse de pie.